y por supuesto saben que ya tenemos a el doctor Héctor L. Frisby. Y yo le agradezco muchísimo al doctor Héctor L. Frisby que esté con nosotros para que nos ayude a combatir la infodemia médica y a dar una información precisa para que la gente vaya disipando sus dudas. Así que si tienen preguntas, es momento de hacerlas porque andamos con el tiempo encima para poderles informar de la mejor manera y creo que hay mucha información y vamos a ser prácticos en informárselas. Entonces, doctor, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Creo que está muteado, Doc. Ya estoy desmuteado. Ya se Buenas desmuteó. noches, un saludo a todos, ¿cómo están? Pues estamos, doctor, dentro de todo el tema de la línea 12, que por supuesto ha movido a muchos, estamos, pero hay información sobre el COVID-19 y quiero empezar preguntándole sobre esta situación de la escuela en Campeche que va a cerrar tras detectar un caso de COVID-19 en un docente. Esto no sé qué tanto abone a la estrategia de reactivación de regresar a las escuelas presenciales, pero bueno, ya estamos hablando de un primer revés. ¿Qué opina de esta situación? ¿Cómo la analiza desde su trinchera médica? Pues yo creo que un caso no modifica una política de salud. Y pues bueno, los casos se van a seguir presentando. Miren, lo importante en salud pública es ver tendencias. Así como les explicaba por qué se hacen pruebas, las pruebas no se hacen para tener un cálculo matemático exacto de cuántos casos hay. Lo que se tiene que analizar en una pandemia son las tendencias, cómo se va desplazando, ¿no? Entonces, el que se haya presentado en un maestro, pues bueno, un maestro es simplemente un ciudadano más, ¿no? No, eso no cambia una política de salud pública, ¿no? No tiene por qué. Probablemente tenga un impacto mediático y todo esto, pero no cambia una estrategia de salud pública, ¿no? Ahora, lo que sí me gustaría centrarme, doctor, que desde la semana pasada me lo estaban preguntando, es sobre la variante y sobre la crisis que vive la India. Esa crisis ya se registra una primera variante en México, en San Luis Potosí, y existen ciertas dudas de qué tan peligroso es, si tendríamos una situación similar a la que vive en estos momentos la India, en donde llegaron otra vez a un punto cúspide de varios contagios. ¿Qué se sabe sobre esto? No, esta variante de la India que muy espectacularmente le hizo una doble o triple mutación, ya no sé qué es lo que ponen, todas las variantes que hay, seguramente tienen 2, 3 o hasta 4 diferentes mutaciones. No es nada inusual que tengan 2 o 3 mutaciones. Lo que es importante es que nosotros analicemos la relevancia biológica de esas mutaciones, es decir, qué, qué tan agresivas son, cómo se comportan, si se incrementa el número de personas que se infectan o si se transmite de manera más rápida. En este caso, la variante de la India parece ser que tiene similares características a la de Londres, que infecta gente más joven de manera más rápida. Pero no es algo que esté fuera de lo que ya hemos visto en México. Y les repito, lo más probable es que ya haya estado en México desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no se hacen secuenciaciones virales en México. Entonces, por eso no lo sabemos con exactitud. Pero de cualquier manera, aunque identificaran que hay 1 o 100 casos de la variante de la India, la estrategia es la misma, o sea, incrementar la capacidad hospitalaria, capacitar gente para camas de terapia intensiva, invitar a la gente a que esté en aislamiento, cuando tengan la oportunidad de vacunarse, se vacunen, si tienen algunos síntomas y sospechan COVID, quedarse en su casa. En fin, las estrategias son las mismas, ¿no? Siguen siendo las mismas estrategias. Ahora, doctora, hay un tema que a mí me brincó, que lo retrata, por ejemplo, El Economista, sobre un estudio que sale por la Universidad de California en San Francisco, en donde dice que la mortalidad por COVID-19 golpea a los más pobres de México. A mí me hace mucho sentido porque usted mismo nos dijo que esto pasaba, que esto era una situación que incluso tuvo mucho que ver con la estrategia de vacunación. Pero lamentablemente hay quienes todavía no terminan de entender por qué vacunar primero a las zonas más pobres, por qué vacunar primero a aquellos en ese momento y después enfocarse en las zonas donde hay mayores contagios.
Quizás, y se lo pregunto con toda honestidad, pasando el tiempo, ¿usted cree que ya en un tema médico pudiéramos hablar de un análisis mucho más certero y objetivo de las estrategias de vacunación y que aparentemente solo querían como acaparar la información, el circuito mediático, y que hoy ya hay universidades que están sacando artículos y que empiezan a decir, bueno, es que sí, hay especialistas que tienen razón en esto y que tienen razón en esto? ¿Cree que vayamos encaminados? Esto es un poco más de reflexión. ¿Cree que vayamos encaminados a entender más y a dejar incluso de politizarlo? Ujú. Mira, es importante que la gente entienda las dos estrategias diferentes de vacunación. Hay esquemas universales de vacunación, el esquema de vacunación universal que es de prevención para niños, la esquema de universal para adultos. Esos son esquemas de vacunación que tienen estrategias muy particulares. También existe el esquema de vacunación durante pandemias o las vacunaciones estacionales, como la de influenza. Son dos estrategias completamente diferentes. Esto que publican en un periódico en California, pues no solamente sucede en México, también sucede aquí en Estados Unidos. Hay algo que se llaman las determinantes sociales, que creo ya se los había dicho la vez pasada. Métanse a Google y pongan determinantes sociales y ahí les va a poner. Es baja escolaridad, bajo nivel socioeconómico, bajo acceso a servicios de salud, bajo acceso a alimentación de calidad. Todas esas son determinantes sociales. ¿Por qué son determinantes sociales? Porque disminuyen la capacidad que tiene una persona de la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? La movilidad social es nacer en un estrato socioeconómico y poderte desplazar hacia arriba. Eso lo sabemos, eso sucede no solamente en México, sucede en todo el mundo. Entonces, poner una noticia que en México el COVID golpea a los más pobres, pues igual aquí en Estados Unidos. La gente que menos recursos tiene es la gente que más se muere. Entonces, yo no entiendo por qué esa obsesión por hacer la puntualización de que en México se mueren los más pobres. En todo el mundo se mueren los más pobres de todas las enfermedades, no solo de COVID. Entonces, a mí me parece que ese artículo pues debe tener consigna, ¿verdad? O una profunda ignorancia de quien lo escribió, porque si tuvieran al menos 15 minutos de nociones de salud pública, no publicarían eso. Voy con las preguntas, derechito y sin escalas. Nos dice María Griselda Ibarra Natera que cómo se sabe de las variantes. ¿Cómo se sabe de las variantes? Miren, lo que pasa es que cuando un paciente, vamos a decir, imagínense que nosotros hemos visto que las personas que se complican son personas de 60, 65 años que tienen comorbilidades o personas mayores de 70 años. Esas son las personas que se complican, se mueren, acaban en terapia intensiva. Entonces, bueno, ya las tenemos identificadas. De repente nos llega una persona de 42 años que no tiene enfermedades crónicas, que es una persona saludable, que no fuma y presenta un cuadro atípicamente agresivo de SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué se hace? Se le toma una muestra y se identifica la secuencia genética de qué tipo de SARS-CoV-2 ese paciente tiene. Y entonces nos damos cuenta que tiene 3 o 4 mutaciones que difieren de la forma original. Entonces, en ese momento se dice, esta es una variante. ¿Por qué se clasifica como variante? Porque se comporta de manera diferente a como se comportaba la primera. Cuando esta variante llega a ser biológicamente más relevante, es decir, que causa un incremento en la mortalidad, que es terrible, vamos a decir que en vez de que cause una mortalidad del 2.3, 2.4%, que va a ser más o menos al final la tasa de mortalidad de este virus, ahorita lo que se calcula es la tasa de letalidad, que son diferentes. Imagínense que en vez de tener eso, tuviera una mortalidad como la del SARS original del 2002, que tenía una mortalidad de alrededor del 37%, es decir, una de cada 3 personas que se infecten se empiezan a morir. Eso ya podríamos clasificarlo como una cepa, lo subimos de categoría. Entonces están las mutaciones. Cuando esas mutaciones, es decir, esos errores en el orden de la información genética causan una enfermedad un poco diferente o más agresiva, se clasifican como variantes. Cuando esa variante es notablemente más agresiva biológicamente, sube a cepa. Así son los niveles, mutación, variante y cepa. Ahorita solamente estamos en variantes y todas las variantes están cubiertas por las vacunas actuales. Nos dice Eloísa Herrero que sí es normal que después de las primeras dosis, la primera dosis de la vacuna Pfizer, les dé resfriado. No les da resfriado, se parece al resfriado, lo que les da es una respuesta
inmunológica muy similar a la que da cualquier otro tipo de vacuna, pero sí es frecuente que los pacientes tengan un poco de escalofríos, de fiebre, fatiga, dolor muscular. Lo que no es normal es que tengan dolor de garganta, dificultad respiratoria. Recuerden, muchas personas que están yendo a vacunarse ya van enfermas. Entonces, pero van sin síntomas y a los 2 o 3 días empiezan con síntomas. Si fuera una infección por COVID, ¿cuánto tiempo de incubación tiene la infección por COVID? 10 días. Entonces, no es COVID si se les presenta a los 2 o 3 o 4 días. Nadie se puede enfermar de COVID por la vacuna. Aunado a eso, voy a ligarlo a esta pregunta porque es justamente sobre el tema. Dice Emanuel que su mamá falleció 23 días después de la vacuna y acá pues pregunta qué tantas posibilidades hay de que fuera la vacuna. Pues no, es que no sé, Emanuel, no sé qué enfermedades tenía tu mamá, qué edad tenía tu mamá, de qué murió. No lo sé, no lo sé. Entonces, no, no creo que esté relacionado. No hay casos relacionados con vacuna y que se mueran a los 23 días. No, eso no se ha observado. Sería cosa de que Emanuel se pusiera en contacto conmigo a través de YouTube o a través de, de Twitter y lo platicamos y podemos salir de la duda, ¿no? Nos dice Sandy, perdón, volviendo al tema de las variantes, que si son más infecciosas o si es solamente un mito. No, a ver, les voy a explicar. Acuérdense, saquen su cuaderno, se los voy a volver a explicar. Hay dos cosas importantes en un virus. Hay dos cosas a identificar. Uno es el R0, el índice de reproducción. Es R0, se abrevia índice de reproducción. El índice de reproducción quiere decir cuántas personas una persona infectada puede infectar. Son 3. SARS-CoV-2 son 3. Es decir, una persona infectada infecta 3, esas 3 infectan a 9, esas 9 infectan a 27. Por eso siempre ven esa curva logarítmica geométrica creciendo de esa forma. Y el otro valor importante es el SI, es el intervalo de la serie. Y eso significa que cuántos días pasan entre que una persona infectada con síntomas infecta a otra y esta otra de la serie 2 empieza a tener síntomas. Actualmente son de 10 a 14 días. Por eso cuando ven ustedes que se van de vacaciones, dicen, vamos a ver en 10 días cuántos nuevos casos vamos a tener. Eso es el intervalo de la serie. Lo que tiene la variante, por ejemplo, del Reino Unido o la variante de la India, es que el intervalo de la serie es mucho más corto. En vez de ser de 10 días, es de 3 a 5. Es decir, una persona infectada que tiene síntomas, a 3 personas puede infectar en 3 días, en vez de en 10 días. Así en eso es más agresivo, pero ni es una enfermedad más grave ni nada. Ahora, el problema con la variante de la India, del Reino Unido, por ejemplo, es que infecta predominantemente a personas entre los 20 y los 45 años y les causa una enfermedad incapacitante. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque no es lo mismo que sea una variante muy grave en personas de 60 o 65 años o mayores, que sea muy agresiva con personas de 20 a 45 años. ¿Por qué? Pues porque es gente más joven, es más lamentable y además es gente que ni está vacunada y es gente que no ha sido muy bien portada durante esta pandemia. Ese es el grupo de edad de las personas que han salido de su casa, que se han ido de fiesta, o sea, no han entendido la gravedad, entonces están exponiendo mucho y corren el riesgo de que exponiéndose mucho, pues pueden morir y pueden complicarse. Nos pregunta Alonso que por qué Australia es un territorio donde el COVID prácticamente está superado. Más bien es Nueva Zelanda. Australia también tuvo algunos casos. Lo que sucede es que Nueva Zelanda y Australia hicieron una estrategia. Si la gente quería ir a Australia o a Nueva Zelanda, la dejaban ir, pero llegaban al hospital, le hacían una prueba de PCR nasal, lo metían a un hotel, a cuarto de hotel, y diario iban y le tomaban un frotis nasal durante 14 días. Si salía positivo, a ese paciente lo tomaban y se lo llevaban al hospital. No lo dejaban que se integrara a la actividad de la sociedad. Y a los 14 días, si ya todos salían, todos los días había salido negativo de la PCR, ya lo dejaban que se integrara a la sociedad. Ustedes nada más imagínense qué capacidad económica tendría que generar México
para que toda la gente que llegara en avión, tenerla encerrada en qué hoteles durante 14 días y a los 14 días dejarlos que se integraran, ¿no? Imagínense hacer eso en Cancún, pues la verdad es que no, es imposible operativamente, porque además el nivel socioeconómico de la mayoría de la población en Australia y en Nueva Zelanda, pues es muy diferente al nivel socioeconómico de la mayoría de la gente en México, ¿no? Nos pregunta Bebob Alter que si hay algún tipo de relación, porque dice que su papá tuvo una embolia 3 días después de la vacuna de Sinovac. Muy bien, una embolia no se genera en ese tiempo. Una embolia, vamos a explicarle a la mayoría de la gente qué es. Una embolia es un coágulo que viaja, supongo que está hablando de una embolia cerebral, es un coágulo que viaja al cerebro. Habitualmente esos son pacientes que tienen antecedentes de fibrilación auricular, es decir, que el corazón en vez de contraerse así para mandar la sangre eficientemente a todo el cuerpo, hace esto, como que tiene un calambrito así, se queda estacionada la sangre adentro de los ventrículos, se hacen coágulos microscópicos y entonces de repente hace esto 10 veces y de repente hace una así. En esas 10 veces se formó un coágulo y cuando se contrae de verdad, avienta los trombos hacia el cerebro. Entonces, acuérdense, un trombo, una bolita coagulada que viaja, ya se llama émbolo, por eso se llama tromboembolia cerebral, tromboembolia pulmonar. Entonces, lo más probable es que el papá de esta persona haya tenido ya problemas de hipertensión, crecimiento del corazón, una función de cardíaca anormal, y la vacuna no tiene absolutamente nada que ver con una tromboembolia que sucede 3 días después. Doctor, para ya ir cerrando, hay una pregunta que nos hacen y es, yo no había escuchado que les empezaban los rumores que después de la vacuna no podían tomar café, que le dicen que no pueden tomar café. También nos preguntan que si a eso se le suma el alcohol o cigarro. ¿Qué pasa de consumo de estos tres después de la vacunación con cualquiera? No hay información científica que lo sustente y sí lo oí hoy en la mañana que cuando le iban a poner la vacuna a una persona, la enfermera o no sé, la enfermera o la persona que le puso la vacuna a alguien, ya no sé si fue en Morelos o en dónde fue, le dijo, y recuerde que 35 días no puede tomar alcohol, ni fumar, ni tal. Yo creo que están aprovechando para deslizar la idea de que le bajen al chupe y de que dejen de fumar, pero no tiene absolutamente nada que ver con la vacunación, absolutamente nada. Voy con esta última pregunta, doctor, porque nos dice que si no hay casos relacionados con vacunas, porque hay gente diabética, obesa, con cardiopatías, que después de la vacuna se hinchan de los pies, comienzan con sangrado y baja de plaquetas. Pues miren, normalmente la gente que es obesa, hipertensa, y con diabetes, se van a hinchar, se les van a complicar muchas otras cosas con o sin vacuna. O sea, si se toman un atole o un champurrado y se ponen la vacuna, igual se van a complicar. Entonces, no es la vacuna ni es lo que es realmente la hipertensión, la obesidad y la diabetes lo que les está causando todos los problemas. Pues doctor, esas son las preguntas que tenemos así que a gran escala. Yo sé que andamos con el tiempo justo porque andamos con de todo para arriba y para abajo y rescato, ¿no? Lo que dice la gente, que le agradecen mucho la explicación que está dando, que es muy sencilla y es muy clara. Y aunque todavía estamos como combatiendo esta infodemia, vemos que sí hay muchas personas que pues traen estas dudas sobre si hay relación directamente entre las vacunas y derrames cerebrales. Incluso aquí nos mencionan No está Margarita. comprobado, no está comprobado. Y aquí Margarita, no lo tomes personal, Margarita del Carmen Álvarez dice, no miento, la verdad es que mi papá fue a dar al hospital y no estaba mal antes de la vacuna. Miren, muchas veces sucede, y me pasa muy frecuentemente en la oficina, que llegan pacientes y me dicen, oiga, doctor, es que no me gusta venirlo a ver porque siempre que vengo me da malas noticias. Vengo y me dice que tengo alto el colesterol, que tengo alta la presión, mejor no lo vengo a ver. Bueno, pero si no me van a ver y no les digo que tienen alta la presión y no les digo que tienen alto el colesterol y no les digo que tienen descontrolada la diabetes, pues no quiere decir que están bien controlados, simplemente significa que no lo saben. Entonces, a veces me dicen los pacientes, ay, a mí nunca me habían dicho que tenía alto el colesterol. ¿Cuándo fue la última vez que le midieron los lípidos en sangre? No, nunca me los habían medido. Pues entonces, ¿cómo le van a decir que tiene alto el colesterol si nunca se los habían medido? Entonces, es muy importante que los pacientes a partir de los 40 años se hagan un examen físico anual con un médico en el que confíen, un médico que no les diga cuestiones descabelladas, sean muy exigentes con quien reciben atención médica, porque luego hay cada rufián o gente muy ignorante que está titulada, que pues bueno,
El hecho de tener un título no significa que es gente que tiene conocimiento. Sean muy exigentes. Digo, ustedes no permitirían que el que hace los tacos al pastor en la esquina deliciosos les afine el coche o les haga el servicio del automóvil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué permiten que cualquier persona les se haga cargo de su salud? Entonces, sean muy exigentes con su salud. Ese es un gran mensaje, doctor, y solo por la recomendación final nos preguntan si el paracetamol se puede tomar después de la vacunación. El paracetamol Miren, eh, el paracetamol, como le dicen, para que no me regañe mi productora y dueña de mi corazón, el paracetamol que no acetaminofén, porque yo le digo así porque así le decimos aquí en Estados Unidos, se puede tomar, es recomendado tomarlo después de la vacunación. Creo que en una de las emisiones dije antes, me equivoqué, es después de la vacunación, 30 minutos de la vacunación, después de la vacunación, para disminuir los síntomas. Me está diciendo Mariana que aclare lo de las personas con sobrepeso y con hipertensión y todo esto que están preguntando mucho en el chat. Es muy importante, a ver, aquí dice, no es personal, pero la información les indica no tomar bebida alcohólica después de vacunarse. Sí, lo que dice es que no tomen bebida en exceso, o sea, no se pueden emborrachar después de tomar la vacuna, pero el tomar alcohol no disminuye el sistema inmunológico. O sea, no se queden con eso. ¿Qué están diciendo de los obesos? Dime, Mariana. No, la gente que está obesa no va a tener problemas con las vacunas. No. No hay una causa directa entre obesidad y trastornos con la vacunación. No. La gente obesa se tiene que vacunar. Y déjenme platicarles rápido, porque es muy importante que la gente obesa se vacune. Acuérdense que desde el principio dijeron que SARS-CoV-2, este virus, entra a las células que tienen un receptor que se llama receptor de angiotensina tipo 2. Los receptores de angiotensina tipo 2 pensaban antes que solamente estaban en los pulmones, pero ya vimos que no, que hay muchos receptores de angiotensina 2 en las células adiposas, en la grasa. Entonces, si una persona tiene muchas grasa, tiene muchas células adiposas, tiene mucha grasa por todo el cuerpo, le va a dar la oportunidad al virus SARS-CoV-2 de reproducirse con mucha mayor facilidad. Le está ofreciendo un terreno muy amplio para reproducirse. Si ese paciente llega a infectarse, la velocidad a la cual la enfermedad va a avanzar va a ser mucho más rápido y la posibilidad de que se complique y muera es mucho mayor. Entonces, la gente obesa es población de alto riesgo y se tiene que vacunar con mucho mayor razón. Pues ahí está, esa es información muy importante porque por supuesto empieza a ayudar a la gente a entender más, ya que que no lo tomen personal, pues veo que hay muchas personas que a veces toman la información personal y al final es una situación que debemos ver para nuestro bien, al menos así es como lo O percibimos. no entienden la información. Veía por ahí alguien, creo que también fue Margarita, que ponía que en Lancet dice que la vacuna causa trombos. No dice eso el artículo de Lancet. Yo lo leí, el artículo de Lancet, el de JAMA, el de New England Journal of Medicine. No dice eso. Lo que dice es que hay una relación casual, pero no causal. Es decir, que pueden coexistir, pero no hay una causa de la vacuna con la trombosis. No dice eso. Entonces, lo consultamos, mándenmelo y yo les pongo renglón por renglón el artículo y lo revisamos. No hay una relación causal, no hay.